Palabras del Papa Francisco previas al rezo del Ángelus del domingo 24 de enero de 2021. Plaza de San Pedro. Lectura dramatizada de la traducción al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo, Marcos 1 del 14 al 20, nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor. Le ha preparado el terreno y le ha preparado el camino. Y ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Versículo 15. Simplemente, Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación, que es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Se ha cumplido el tiempo de la salvación porque ha llegado Jesús. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y, como tal, ofrecido a la libertad humana. Siempre cuando se habla de amor, se habla de libertad. Un amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, puede ser miedo, muchas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre, requiere una respuesta libre. Requiere nuestra conversión. Es decir, se trata de cambiar de mentalidad. Esta es la conversión. Cambiar de mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios, que es Jesús. Como hizo Jesús y como Él nos enseñó. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que es como el aire que está por todas partes, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás, e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces sentimos que en el espíritu del mundo se expresa la propia identidad con términos contra. En el espíritu del mundo es difícil expresar la propia identidad con términos positivos y de salvación. Se hace contra los demás y contra Dios. Y a este fin, la mentalidad del mundo, la mentalidad del pecado, no duda en usar el engaño y la violencia. El engaño y la violencia. Vemos lo que sucede con el engaño y la violencia. Codicia, deseo de poder y no de servicio, guerras, explotación de la gente. Esta es la mentalidad del engaño,
que ciertamente tiene su origen en el padre del engaño, el gran mentiroso, el diablo. Él es el padre de la mentira. Así lo define Jesús. Pues a todo ello se opone el mensaje de Jesús, que nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, y a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, y a ser acogedores y humildes con todos, y a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve. Es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve. Quizá parezca larga. Yo recuerdo que una vez fui a impartir los sacramentos, la unción de enfermos, a un anciano muy bueno, muy bueno. Y él en ese momento, antes de recibir la Eucaristía y la unción de los enfermos, me dijo esta frase: la vida se me ha pasado volando. Como diciendo, yo creía que era eterna, pero la vida se me ha pasado volando. Así sentimos nosotros los ancianos la vida que se fue. Se va. Y la vida es un don del infinito amor de Dios. Pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso, cada momento, cada instante de nuestra existencia es un tiempo precioso para amar a Dios y para amar al prójimo. Y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno, medible, hecho de horas, días, años. Y el otro, compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo: nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase, tiene un valor propio. Y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor, a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros, tenían su trabajo de pescadores, tenían la vida en familia. Y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Marcos 1:18. Queridos hermanos y hermanas, estemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía: tengo miedo de Dios cuando pasa. ¿Miedo de qué? Pues de no reconocerlo, de no verlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo, cada uno según su propia vida. Y nos ayude a convertirnos de la mentalidad del mundo, esa de las fantasías del mundo que son fuegos artificiales, para llegar a la del amor y a la del servicio. Palabras del Papa Francisco después del rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, este domingo está dedicado a la palabra de Dios,
Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el redescubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia a todos los niveles. La Biblia nunca ha sido tan accesible a todos como hoy. En todas las lenguas y ahora también en los formatos audiovisuales y digitales. San Jerónimo, de quien he recordado hace poco el 16º centenario de la muerte, dice que quien ignora la Escritura, ignora a Cristo. Y viceversa. ¿Es Jesucristo, el Verbo hecho carne, muerto y resucitado, el que nos abre la mente a la comprensión de las Escrituras? Lucas 24:45. Y esto sucede especialmente en la liturgia, pero también cuando rezamos solos o en grupo. Especialmente con el Evangelio y con los salmos. Doy las gracias a las parroquias y os animo en vuestro esfuerzo constante por educar a la escucha de la palabra de Dios. Que nunca nos falte la alegría de sembrar el Evangelio. Y repito otra vez, tened la costumbre de llevar siempre un pequeño evangelio en el bolsillo, en el bolso, para poderlo leer durante la jornada, al menos 3 o 4 versículos. El evangelio siempre con nosotros. El pasado 20 de enero, a pocos metros de la plaza de San Pedro, fue encontrado muerto a causa del frío un sin techo nigeriano de 46 años llamado Edwin. Su historia se añade a la de otros muchos sin techos recientemente fallecidos en Roma, en las mismas circunstancias dramáticas. Recemos por Edwin, que nos sirva de advertencia lo que dijo San Gregorio Magno, que ante la muerte por frío de un mendigo, afirmó que ese día no se celebrarían misas, porque era como el Viernes Santo. Pues pensemos en Edwin. Pensemos qué sintió este hombre de 46 años en el frío, ignorado por todos, abandonado también por nosotros. Recemos por él. Mañana por la tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros celebraremos las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo como conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, junto con los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales. Os invito a uniros espiritualmente a nuestra oración. Y hoy es también la memoria de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Ayer fue difundido el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, titulado Ven y lo verás, Juan 1:46. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Exhorto a todos los periodistas y comunicadores a ir y ver, incluso allí donde nadie quiere ir, y a testimoniar la verdad. Y dirijo un cordial saludo a vosotros, los que estáis conectados a través de los medios de comunicación. Un recuerdo y una oración van a las familias que viven más dificultades en este periodo. ¡Ánimo! ¡Sigamos adelante! Oremos por estas familias y en la medida de lo posible estemos cerca de ellas. Pues os deseo a todos un feliz domingo y por favor no os olvidéis de rezar por mí. ¡Buen almuerzo! Y hasta pronto.